Fuente de alimentación. Los televisores LCD usan una fuente de alimentación conmutada, que además es autorregulada y capaz de funcionar con un voltaje de línea de 100 a 240 voltios de corriente alterna. Incluso opera correctamente con una frecuencia de línea de 50 o 60 ciclos. Los 5 componentes básicos de la fuente de alimentación son: primero, un circuito de entrada que consta de reactores. Segundo, un conjunto de capacitores de choque que impide el paso de señales interferentes que perjudican la calidad de la imagen. Luego tenemos un varistor de entrada que protege el sistema en caso de que súbitamente haya un aumento en el voltaje de línea. Esto evita que se dañen los componentes del televisor. También está un sistema de rectificación y una red de filtro que convierten el voltaje de corriente alterna en voltaje de corriente directa. Y por último, los circuitos de conmutación que se forman con el conmutador, el transformador de poder y el sistema de autorregulación. Para diagnosticar con certeza cualquier avería, es necesario saber qué niveles de voltaje proporciona la fuente. Como sabemos, después de dar la orden de encendido, suministra voltajes de espera y voltajes conmutados. Los voltajes de espera son de 5.0 y 15.0 voltios. Después de dar la orden de encendido, se generan los voltajes de 9, 12 y 33 voltios. Los 5 voltios se suministran a los circuitos que manejan señales digitales, tales como el microcontrolador, el circuito EEPROM, el decodificador de video y el circuito escalador. Incluso sirve para alimentar a los circuitos incluidos en la propia pantalla. Por otra parte, los 8 voltios se proporcionan a los circuitos que procesan señales en lenguaje análogo. Los 15 voltios se emplean para la sección de audiofrecuencia y el circuito inversor. Y el nivel de entre 30 y 33 voltios sirven de voltaje de sintonía del selector de canales. Uno de los problemas más comunes ocasionados por el mal funcionamiento de la fuente de alimentación es que el televisor no enciende a pesar de que se presiona la tecla de encendido tanto en el control remoto como en el panel frontal. Para saber en qué sección se encuentra el problema, es necesario ver el LED timer. Si está apagado en todo momento, quiere decir que la fuente se encuentra totalmente dañada. Si el LED timer enciende a pesar de que el televisor no obedece la orden de encendido, significa que una parte de la fuente está funcionando y que solo faltan los voltajes conmutados. Si la fuente no funciona en absoluto, hay que verificar primero el nivel de voltaje de V positivo en los extremos de este capacitor. Debe de haber un mínimo de 120 voltios y un máximo de 190 voltios. Y han de aparecer con el solo hecho de conectar al televisor en la toma de corriente alterna. Si no hay voltaje, quiere decir que existe un problema en el circuito de entrada. Y si el voltaje está presente, significa que el problema está en los circuitos de conmutación o en los circuitos de regulación. Debemos verificar en los puntos de entrada y salida de los elementos reguladores. Si existe voltaje en la entrada de los circuitos reguladores, pero no en su salida, quiere decir que están dañados estos componentes. Y si no existe voltaje ni en su entrada ni en su salida,
significa que está dañado el elemento conmutador. Por otra parte, existe la posibilidad de que la fuente de alimentación deje de operar por falta de regulación. Esto hace que entre en modo de protección y que por lo tanto el equipo no funcione. Únicamente encenderá y apagará el LED indicador. Para verificar si hay falta de regulación, primero hay que conectar el televisor a voltaje de línea de corriente alterna reducido. Esto se hace por medio de un variac. En nuestro caso, emplearemos este variac electrónico y lo ajustaremos para que nos proporcione solamente 90 voltios de corriente alterna. Alimentaremos este voltaje al televisor y le daremos la orden de encendido. Si responde a la misma, quiere decir que existe un problema de falta de regulación. Esta es la causa de que el sistema no encienda. Y entonces es preciso revisar los elementos encargados de esta función.